No lo dejo. Todos los patrones tengo que cambiar la clase humana porque todos los patrones en el medio pasa algo que necesita que cambie. Esta era una de las épocas que más había sobrevivido, donde teníamos los fósiles de humanos anatómicamente modernos más antiguos de cada región. Y ahora estamos hablando de los primeros Homo sapiens. ¿Sí? Tenemos humanos arcaicos por todo el mundo. La pregunta era, ¿dónde apareció el primer humano anatómicamente moderno? O sea, nuestra especie, zoológicamente hablando. Y esta diapo no había cambiado hasta hace unos años, que tuve que agregar esta. Pero básicamente tenemos distintas antigüedades de lo que sería un Homo sapiens, un esqueleto de Homo sapiens, hasta antes de este fósil. Todo esto acá lo que marcaba era una aparición del humano anatómicamente moderno de vuelta en el Cuerno de África, como millones de años antes habían aparecido los primeros homínidos, y una expansión por el resto del mundo, porque todas eran fechas posteriores a los casi 200.000 años del este de África. Pero hace unos años apareció en Marruecos el que hasta ahora, hasta esta clase, es el Homo sapiens anatómicamente moderno más antiguo, que, fíjense, el salto, ¿no?, de antigüedad de nuestra especie, y lo ubica en una zona, este fósil, en una zona totalmente distinta. ¿Eso significa, Nacho, que nuestro origen como especie es en Marruecos? No. Como tampoco significaba que el origen de nuestra especie era en el Cuerno de África. Estos son fósiles, pero este fósil lo que viene a indicar es que hasta lo que conocíamos hasta hace unos años, como un cuentito de cuál era el patrón de humanos modernos, tranquilamente nuestra especie es 200.000 años más antigua, 100.000 años más antigua, y con individuos en la otra punta del continente. ¿Sí? Moraleja, hay mucho que nos estamos perdiendo, porque si un solo fósil de repente nos cambia la antigüedad de la especie, el rango geográfico que podría estar abarcando, estamos todavía con datos muy frágiles. ¿Sí? Pero hay cosas que se mantienen. Los humanos anatómicamente modernos aparecen primero en el registro fósil en África. Pero ahora sabemos que en África, de manera muy general, por lo que está en discusión, por ejemplo, una cosa que salió en el intervalo, de demográficamente cómo funcionaba. No sabemos mucho los tamaños poblacionales de todo esto que estamos hablando. ¿Sí? No sabemos mucho. Así que bueno, nuestra especie, morfológicamente hablando, tendría unos 300.000 años y sería africana. ¿Sí? Y con una distribución por lo menos bastante amplia. Estamos hablando de un a veces doy por entendido cosas. Marruecos se ubica más o menos como sería el ambiente, está en la orilla del Sahara, pero yo les conté que esto está en los últimos 300.000 años. Por ejemplo, el Sahara no siempre estuvo así. El Sahara es un desierto bastante moderno. Entonces en la época había varios ríos Nilo, como el Nilo, así importantes, atravesando el Sahara, y el Sahara no era el Sahara, sino era más parecido a otros lugares mucho más con arbolados y con lagos, así que también se supone que hay un montón de lados donde no estamos sacando fósiles, como por ejemplo el Sahara, que tranquilamente era parte de una distribución de los humanos modernos y humanos arcaicos durante mucho tiempo. Bien, muy rápidamente les voy a hacer un delineamiento de lo que sería, lo que se pensaba que eran los dos cuentitos para explicar cómo aparecían los humanos modernos, sobre todo en el siglo XX. Ya no son, ¿sí? No existen. Pero, digamos, sirve como para ordenar un poco cómo se discutían los patrones estos que estamos viendo. Los dos modelos, uno es el modelo multirregional y el otro es el de reemplazo fuera de África. Estos dos modelos trataban de responder cuándo y cómo apareció el humano moderno. ¿Sí? Nuestra especie estamos hablando ahora. Vamos a estar parados en los últimos 300.000 años de evolución. Para los multirregionalistas, en realidad, cuando aparecen
los primeros humanos arcaicos en África, ¿sí? Aparece nuestra especie. Y en realidad, en Asia, en África y en Europa, no hay especiación. Esta población de humanos arcaicos dispersa, pero todo el tiempo se mantiene el flujo génico. En realidad, en todo el mundo vemos la evolución de arcaico a moderno en una gran población o metapoblación. ¿Entienden? No hay especiación. No hay más de una especie de humano en cada momento. Sí hay poblaciones con aspectos más arcaicos y poblaciones con aspectos más modernos, hasta llegar a la actualidad. ¿Sí? Pero nuestra especie tiene un origen, toda la diferencia que vemos ahora tiene un origen profundo en cuanto aparece casi el género. ¿Se entiende? Ese es el modelo multiregionalista. ¿Podría ser como un escenario para la tribu? Sí, tal cual. Pero ni siquiera hay especiación. Es un escenario parapátrico, pero no hay especiación. En todo caso, vos lo que tenés son divergencias en distintas regiones, por distintas presiones selectivas, por ejemplo, o por un flujo génico cada vez más impedido, y hay diferenciación genética, pero no hay especiación. Toda la misma especie siempre. ¿Sí? Por eso cuando ves razas distintas, cuando ves morfos distintos en distintas partes del mundo, en realidad son variaciones regionales de diversidad de la misma especie. Dicho de otra manera, lo que vemos ahora fue siempre así desde la aparición de los humanos. ¿Sí? Bien, ese es un modelo. No hay especiación, nuestra especie tiene 2 millones de años. ¿Qué mantiene esto así? Y básicamente que hay un montón de flujo génico y una capacidad dispersiva enorme. ¿Por qué? Porque desde el principio, yo les conté, aparecen los humanos que ocupan todo el mundo, entonces eso es evidencia para este modelo de que nuestra capacidad dispersiva es así, tremenda. El gran concepto de esto es continuidad. Siempre estuvieron tratando de demostrar que no hay especiación, que no hay divergencia profunda. ¿Sí? Se contraponía la hipótesis de fuera de África o teoría de fuera de África, que acá está en 50.000, porque esto es un dibujito que ya tiene sus años. Ahora podríamos apoyar esto diciendo esto 300.000, con el fósil de Marvel. ¿Okay? Pero básicamente lo que dice esto es, aparece nuestro género, aparecen los humanos arcaicos, y en distintas partes del mundo hay distintos linajes que evolucionan de manera independiente. Y el linaje africano, no hace 2 millones de años, sino, ahora diríamos 300.000, mucho más reciente, aparece alguna población que evoluciona en Homo sapiens, que es la que sale y termina desplazando a los otros humanos arcaicos de distintas partes del mundo. O sea, Homo sapiens es una especie, nuestra especie, es una especie joven, no una especie antigua. Hubo especiación y lo que pasa al final es un reemplazo. ¿Un reemplazo de qué? De las especies que estaban ocupando Europa y Asia por los humanos modernos que salen de África y las extinguen. Ese era el otro cuentito que se contraponía. ¿Sí? Ninguno de estos dos cuentos está explicando la evolución humana tal cual la entendemos ahora. ¿Okay? ¿Queda claro? ¿Sí? Pero estas eran las dos cuestiones que o éramos una especie moderna, muy joven, o éramos una especie antigua, o todo lo que vemos de evolución humana, todos estos fósiles que les conté, son siempre el mismo linaje, o hay eventos de especiación. Son dos formas muy contrapuestas de vuelta. Fíjense, es el ejercicio que hacemos siempre en evolución. Tenemos un patrón, que es la evidencia fósil, y dependiendo de qué procesos nosotros valoramos y damos como posibles o no, tenemos explicaciones distintas al mismo patrón. ¿Okay? Una pregunta. Sí. La multirregional, ¿cómo explicar los distintos fósiles? Yo desentierro hace 45.000 años, 75.000 años a el hombre de Neandertal en Europa. O sea que este tipo en Europa está acá. ¿Sí? No es el hombre de Neandertal, no es una especie distinta. Es el aspecto que tenían los europeos en esta época. Los europeos, nosotros creo que todos tenemos ascendencia europea, más o menos. Nosotros
evolución continua, sin especiación, gradual, y por lo tanto, cualquier cosa que le ves a Neandertal, en algún punto, sos vos, en el pasado, digamos, parte del linaje. Eso también es importante, porque entonces, acá fíjense que todo esto, el registro fósil, todos los caracteres que ves, todas las cosas que producen, toda la cultura que tienen, no es nuestra especie, se extingue con el linaje. En cambio acá, todo lo que ocurre, en algún punto, colabora a responder quiénes somos. Es muy, muy distinto el modelo que sale, con el mismo patrón. Bien, vamos a avanzar rápidamente. Empezamos a tener datos genómicos, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, cuando empieza a aparecer la genética en todo esto, es muy interesante porque lo primero que pasa cuando empezamos a secuenciar, hay gente que secuencia mitocondrias en los humanos modernos y le da una coalescencia de 200.000 años. ¿Sí? Eva mitocondrial, ¿escucharon hablar? Eva mitocondrial. La mitocondria, todas las mitocondrias de las mujeres del mundo actuales coalescen, ¿verdad? Dado que me tuvieron a mí, saben lo que es la coalescencia, coalescen en un tiempo estimado hace 200.000 años. ¿Y se acuerdan que el fósil que se conocía era de 195.000 años en el este de África? Juntaron una cosa con otra, estamos hablando de la década tiene los 70-80, ¿no? Juntan una cosa con otra y dicen, listo, la especie humana es moderna, toda esta discusión que se estaba dando la ganó la genética molecular, viene a explicar, y aparece el concepto de Eva mitocondrial, que es negra, viviendo en África hace 200.000 años, ¿no? Además mezclando iconografía cristiana, conceptos cristianos con la ciencia, como para hacerlo bien de vender libros. ¿Okay? Pero se sigue acumulando, y ustedes mismos saben que la mitocondria básicamente funciona casi como un solo loci, y ustedes saben que cada loci y cada gen cuenta una historia en particular. Cuando se empezó a acumular información genética y podemos ver la coalescencia del genoma humano, está buenísimo. Los modelos que se estaban peleando están muy buenos porque son modelos muy contrapuestos y por lo tanto hacen predicciones. No importa si tienen razón o no, o la información para atrás, pero los mejores modelos científicos son los que son muy débiles en sí mismos, los que dan la oportunidad de ser falseados constantemente. Y lo bueno de estos modelos es que pueden ser falseados de tal manera de abordar el otro. Entonces, uno decía, somos una especie súper noble. El otro decía, somos una especie, en realidad es un linaje de 2 millones de años. 200.000, 2 millones de años. Son predicciones totalmente distintas. Entonces, si lo pensamos en términos de coalescencia, o somos una especie que nuestro genoma coalesce así, o somos una especie que nuestro genoma coalesce así. ¿Me entienden? En tiempos de coalescencia. ¿Me siguen? ¿Qué fue lo que pasó? Viven 20 años después de esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde coalescen nuestros genomas? ¿Antes? Digamos, ¿cuál es como la multirregional o...? No sé, ¿qué preguntan? O sea, que la mitocondrial dio un... La mitocondrial dio esto. ¿Cómo dio el resto del genoma? ¿Esto? No, o sea, Claro. 1,8 millones de años. ¿Sí? En un caso es un poco raro porque aparecieron cosas que antes tengo entendido aparecían en unos lugares de coalescencia que no entendía mucho en venía. Tienen cosas Es distintas. hermosa la vida, no era ni una cosa ni la otra. Cuando hacen la coalescencia, mucho de nuestro genoma da como esperábamos de una especie joven, el mitocondrial, el cromosoma Y, un montón de polimorfismos, los satélites, pero después tenemos un montón, acá este también es una figura súper vieja de un libro, tenemos genes que coalescen mucho, tenemos diversidad dentro de nuestro genoma mucho más antigua que nuestra especie, si le creemos a esto, y
tenemos diversidad en nuestro genoma más antigua incluso que nuestros genes. ¿Qué pasó? Hay mucho de nuestro genoma que nos dice que sí, que tenemos bastante evidencia de que la mayoría de nuestra constitución genética habla de una población que más o menos tiene un origen en África hace 200.000, 300.000 años, y que después fue dispersando con un flujo génico limitado, ¿sí? con divergencia parcial, sin especiación, en los últimos 300.000 años. Y después tenemos un montón de genes que se unen mucho más antiguos, ¿no? Y esto fue un dolor de cabeza tremendo para la ciencia, pero al mismo tiempo, estos no eran errores. Estos son un montón de variabilidad con coalescencias mucho más antiguas. ¿Se acuerdan cuando dijimos qué cosas podrían llegar a hacer ruido en la coalescencia? ¿Se acuerdan que teníamos el árbol coalescente en un equilibrio de deriva-mutación, que era el que esperábamos, y después decíamos, pero a veces no da, según el modelo de coalescencia, equilibrio de deriva-mutación. Había dos procesos que habíamos visto que alteraban eso. La selección natural, de distintas maneras, nos cambiaba el árbol. Y el otro, la demografía. ¿Sí? Y entonces hubo un montón de tiempo de estar rompiéndose la cabeza de qué estaba pasando, por qué teníamos todos estos genes por fuera del modelo de coalescencia que esperábamos. ¿Okay? Bien. Empezaron a haber un montón ahí de tiras y aflojes para ver claramente ni el multirregional ni el reemplazo eran la explicación acabada. Ninguno de los dos. ¿Sí? Y hoy por hoy tenemos un escenario mucho más interesante. ¿Qué pasa? Si el reemplazo, en parte, mucho de nuestro genoma habla de un reemplazo, de un origen reciente, sobre todo, significa entonces que los humanos que estamos encontrando en el registro fósil son otra cosa. ¿Sí? No son parte de nuestra especie genéticamente hablando. Entonces ahí quedan validados, por ejemplo, Erectus, Neanderthal, estos nombres que le poníamos a los fósiles. Bueno, probablemente le estemos pegando a cosas como especies biológicamente hablando. Si eso es así, entonces tenemos el escenario evolutivo real, donde nuestra especie en algún momento no era la única especie de humano y se encuentra con otras especies de humanos en distintas partes del mundo. Entonces aparece la posibilidad de que esto que no está cerrando en el modelo de coalescencia sea por no respetar algo demográfico y que se deba a que tengamos flujo génico entre especies humanas. ¿Se entiende? Porque ahí sí entonces se entiende la coalescencia profunda. Hubo flujo génico, yo tengo parte de ADN de Neandertal, esos genes Neandertal van a tener una divergencia más profunda con otros alelos de los humanos modernos, mucho más antiguo que lo que le sacamos como humanos modernos. ¿Por qué? Porque son alelos que vinieron de otro linaje. Entonces la pregunta empezó a ser ¿cuánto de hibridación hubo? ¿Cuánto de Y se acuerdan que el multirregionalismo hablaba de flujo génico constante, que eso tampoco es así porque la mayoría de la coalescencia de nuestro genoma es reciente, que tampoco hubo un gran pool génico dando vueltas. Entonces medio que los multirregionalistas, cuando pasó este dato, dijeron, ah, viste que tenía razón, hay hibridación con Neandertal. Los de reemplazo te dicen, viste que tenía razón, los Neandertal son otra cosa. Claro, claro. Y eso nos lleva a... Miren, yo considero que el momento más hermoso para estudiar evolución humana hubiera sido en esa época que estaban todos los géneros presentes. Ahí todavía teníamos australopitecinos, estaban los primeros humanos, había robustos. Ese fue nuestro punto de gloria como hominidés. Para mí, sin duda.
eso que todavía no habíamos inventado el asado. Pero para mí, o sí, no sé, no hay evidencia. Pero lo que pasó en los últimos 300.000 años y lo que nos estamos enterando me parece espectacular. Creo que por las cosas que hago docencia de dar esta clase es por lo maravillado que me tiene. Teníamos este escenario, ¿sí? Tenemos humanos arcaicos en todas partes del mundo y aparece Homo sapiens anatómicamente moderno en África, ¿sí? Nuestro humano prehistórico más pop y conocido es el hombre de las cavernas, que es el hombre de Neandertal, ¿sí? Ahí tiene un esqueleto Neandertal al lado de un Homo sapiens. Los Neandertal son una especie de humano europea, ¿ok? Cuando los otras especies anteriores, como Montesis, Heidelbergensis, ocupan Europa, están 1 millón de años evolucionando ahí, y en los últimos 400.000, 500.000 años, las formas que vemos en Europa de humanos las relacionamos a Homo neanderthalensis, ¿sí? El hombre de Neandertal. Este es el arquetipo de vuelta, hombre prehistórico. Entre otras cosas porque le tocó estar en Europa, y es Europa moderna la que empieza a desarrollar la paleoantropología, ¿sí? Entonces, tenemos mucho estudiado, pensado y hipotetizado sobre esta especie. Anatómicamente es una alternativa a lo que es el humano total, ¿ok? El hombre de Neandertal no es un humano moderno, tiene un montón de características particulares muy distintas, tenían un mayor nivel de encefalización, tenían mayor volumen cerebral, tenían cuerpos mucho más robustos, estilos de vida muy distintos, y hay mucha discusión sobre cuál es la dimensión total de esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué tan distintos eran? Es súper interesante porque nos están planteando realmente una humanidad alternativa, totalmente distinta. Y si hace 500.000, 400.000 años que están constituidos como especies, de hecho es una especie que logró existir sobre la Tierra mucho más que nosotros, ¿sí? Nos van ganando por unos mínimos 100.000 años. Ahora, dado que son una especie que no existen más, la gran pregunta es ¿qué ocurrió? Y hay un montón escrito, ¿sí? Esto es la distribución más conservadora y clásica de dónde estaban los neandertales. Esto obviamente variaba, porque Neandertal era una especie europea adaptada a Europa, que durante los periodos glaciares y interglaciares era un ambiente totalmente distinto a África. De hecho, Europa durante los máximos glaciares es una zona del mundo que queda aislada. Ustedes saben que acá hay cadena montañosa, están los Urales acá, y todo esto se vuelve directamente casquete ártico. Entonces, la península de Europa queda aislada del resto del viejo mundo, ¿sí? Y eso, cada vez que hubo glaciaciones, pasó, y eso hizo que evolucionaran acá de manera totalmente aislada los humanos, que en la última glaciación los conocemos como los Neandertal, ¿okay? Mientras había evolución de otros humanos acá, que entre otras cosas se iban a dar a los humanos modernos. Así que la primera parte en donde se ponen en contacto humanos modernos que salen de África con neandertales no es en Europa, sino es en Oriente Medio, en los momentos en que los neandertales podían pasar a esa zona. Bueno, acá tienen un montón de sitios, los cuadraditos son neandertales, los redonditos son de humanos modernos, y de vuelta, esto es un patrón, y siempre estuvo la discusión, dependiendo si son multiregionalistas o de reemplazo, si lo que veían acá era una evolución gradual de algo neandertal a algo moderno, o como veían otros, el patrón parecía indicar que lo más viejo era neandertal, iba desapareciendo a medida que avanzaba lo moderno así. Y realmente los últimos neandertales que encontramos en el registro fósil van a ser de algunas regiones de España,
y vemos que las poblaciones humanas modernas fueron avanzando y entrando a Europa. Así que hay algo así como una especie de desplazamiento, por lo menos en términos generales. Esto estamos hablando de los últimos, o sea, las primeras salidas de los humanos modernos de África están más o menos atadas acá, y un proceso que se termina hace 45.000 años con la desaparición de los últimos neandertales. Algunas cuestiones que sabemos de los neandertales que yo les contaba, porque me preguntaba lo de están más encefalizados, tienen más volumen cerebral, pero que tienen más neuronas. Bueno, hay un montón de cosas que todavía no sabemos, pero sí es súper interesante tener a los neandertales muy estudiados, porque, ya les digo, es una humanidad alternativa, ¿no? Entonces, vemos un montón de caracteres primitivos en el sentido de que están en los neandertales que fueron retenidos de humanos arcaicos, ¿no? Y que nosotros no tenemos. Entonces decimos, bueno, mirá, hay un montón de caracteres neandertales que en realidad son trisomorfías. Pero al mismo tiempo, hay un montón de caracteres neandertales, acá están los cráneos, que obviamente que es en todo el cuerpo, que en realidad los compartimos. O sea, acá están llamados modernos, que en realidad son sinapomorfías, si quieren, compartidas entre neandertal y homo sapiens, que no la tienen otros humanos. Y después, obviamente, que neandertal es algo distinto y por lo tanto tiene sinapomorfías propias de neandertal, diagnósticas. ¿Okay? Y fíjense, acá, comparados los dos cráneos, está el de neandertal sobreimpuesto con humano, fíjense que ser neandertal, ¿sí? Esta encefalización, el volumen cerebral y lo que sea, más allá de comparar volúmenes, fíjense que acá hay una sutileza mayor, que es que de todas maneras esos cerebros, iguales o más grandes, no importa, tenían otra morfología seguro, si solo nos basamos en el cráneo. Entonces la pregunta está también en, ¿eso tiene un correlato cognitivo, comportamental? Esas áreas que están desarrolladas en nosotros no y viceversa, ¿afectaban en algo? En términos ecológicos, organizativos, sociales, estructura, de cuando se pongan en contacto esas especies, ¿sí? Es súper interesante porque tenemos obviamente más preguntas que respuestas, pero claramente acá estamos frente a algo humano que en algunos puntos se nos vuelve medio ajeno y se nos escapa. En el 2010, yo ya daba esta teórica, este año fue tremendo. En el 2010 se consigue por primera vez, se publica en realidad, se consigue antes, ADN de los neandertales. Y esto fue una revolución, se pueden imaginar. Estos son los neandertales que donaron no consensuadamente su ADN. Se hizo un draft, ¿sí? Un borrador, que ahora obviamente en todos estos años se ha mejorado. Conseguimos por primera vez la posibilidad de empezar a hacer esto en términos filogenéticos, genéticos, ¿no? De los neandertales. Entonces empezamos a ver, y de los primeros datos, las primeras preguntas, imagínense, no había nada genético. Todo lo habíamos hipotetizado con los huesos. Y de repente eran un linaje independiente, habían evolucionado y teníamos un ancestro común 500.000 años atrás, que veníamos siendo dos especies que evolucionaban de manera independiente. Pero por ejemplo, el gen FOXP2, ¿hablamos del gen FOXP2 en algún momento? No. El gen FOXP2, que hasta ahora era solo en su secuencia Homo sapiens la tenía, y todo el resto de los mamíferos tienen otra secuencia, pero los mutantes nuestros que tienen la secuencia ancestral son personas incapaces de generar o entender el lenguaje hablado, por eso era el gen del habla. Los neandertales tienen exactamente la misma copia de FOXP2. Entonces esto tranquilamente es una sinapomorfía con ellos, ya no es algo único de nosotros. Ven como de repente todo este tiempo estamos jugando con qué nos hace únicos y qué no. Y tenían la piel clara, el cabello pelirrojo,
cuando nos ponemos a ver, gracias a los neandertales, qué genes tienen señal positiva solo en nuestro linaje desde que divergimos de los neandertales, saltaron un montón de genes asociados, no es que a veces uno piensa que sí, no es que podemos seleccionar para ser autistas y esquizofrénicos, pero hay los genes alrededor de estos comportamientos tienen señal positiva de selección en nuestro linaje. O sea que nuestro linaje evolucionó mucho la base genética del comportamiento social. ¿Sí? Estas son las enfermedades, pero ¿cuál es la contraparte, digamos? ¿Cuál es el carácter cuando no hay alguna enfermedad asociada? El autismo y la esquizofrenia son dos situaciones que nos damos cuenta en términos sociales. ¿Sí? Un humano aislado del entorno social, muy difícilmente un extraterrestre puede darse cuenta que es autista o esquizofrénico. ¿Sí? Es algo que salta desde el resto de nosotros. Y genes, por ejemplo, de desarrollo óseo, caja torácica, desarrollo craneal y, de vuelta, diabetes no para ser diabético, sino claramente en nuestro linaje hubo una presión selectiva muy importante en todo lo que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, que no pasó en el mercado. Entonces ahí empezamos a ver de vuelta, ¿no? Cuestiones que nos hacen a los humanos modernos, y muchas no se nos ocurre. Pero el genoma de Neandertal hizo otra cosa, mucho más tremenda, que fue comprobar que las poblaciones fuera de África, modernas, ¿sí? Las poblaciones del sudeste asiático, de Australia, de Asia, de Europa, tienen ahora segregando hasta un 4%, a veces en algunas poblaciones hasta un 6% de genoma neandertal. O sea que después de este trabajo, todas las poblaciones no africanas de humanos modernos son híbridos con neandertal. Eso fue impresionante. ¿Sí? Fue increíble. Y durante muchos años, yo no sé si ustedes antes de cursar sabían esto, pero durante muchos años la gente ignoraba por completo este dato, y para mí me parecía que como civilización ignoráramos que en el 69 se había llegado a la luna. O sea, me parecía que era algo muy relevante de nuestra especie, como para que la gente no sepa que en realidad nuestro genoma está dando vuelta y somos, en parte, otra especie. O que el ser humano más puro es el africano. No, ya te estoy spoileando diapos atrás, más adelante. Vamos a quedarnos primero con Neandertal, pero tampoco. Cuando empezamos a ver estos genes de Neandertal, nos llamó la atención porque todavía estaban dando vueltas, ¿sí? Y saben que si se hubiera habido flujo génico y esos genes eran neutros, por deriva, ¿qué era lo más probable con esos genes? Que se perdieran, ¿sí? Porque era una cosa demográficamente muy chica comparado con la población humana, y si esas hibridaciones hubieran sido esa variabilidad genética neandertal en nuestro genoma hubiera tenido un efecto deleterio, ¿qué hubiera pasado? También se perdía por selección natural. Entonces, casi todos los escenarios marcaban que no tendríamos que haber visto, si hubiera habido cruzamientos con neandertales, hoy por hoy, tanta variabilidad dando vuelta en nuestras poblaciones. Entonces, lo que quedaba era que básicamente la selección natural metió la cola ahí de manera positiva. Está dando vuelta esa variabilidad porque en nuestro contexto genético forma parte de adaptaciones. Y es así, hay un montón de caracteres nuestros que no da lo mismo tener alelos neandertales que el humano moderno. Nos cambian las chances de tener algunas enfermedades, esto, por ejemplo, en la piel, en la coagulación, en qué tan bien o mal sufrimos las consecuencias de la malnutrición.
no da lo mismo si nosotros, si los genes que tienen ustedes, vienen del cruzamiento con los neandertales, que son pura cepa de humanos modernos. También vimos, voy me echando cosas de todos los... ¿Se acuerdan de la regla de Haldane? Si había un problema en un híbrido, ¿cuál iba a tender a ser mayor? ¿El que tenga problemas o el sexo que tenga mayor problema? Heterogamético. En introgresión, ¿cuánto hay de introgresado de genoma neandertal en humanos modernos? En los autosómicos es una proporción, pero está mucho más restringida en los cromosomas sexuales. Todo da a indicar que se cumplía la regla de Haldane, y en esos momentos, cuando hubo hibridación con los neandertales, si se mantuvo variabilidad genética en los humanos modernos, fue más por las mujeres que por los varones. Muy probablemente, con mayor proporción, los varones híbridos son los que habían sufrido de alguna manera, porque no hay introgresado en los cromosomas sexuales tanto ADN neandertal como los autosómicos. Debe haber pasado de todo, de hecho ni siquiera se debieron nombrar así entre ellos, me imagino. Pasó de todo, porque de hecho, ya te lo adelanto, muchos neandertales tienen ADN humano moderno introgresado. O sea que pasó para los dos lados. Lo que pasa es que los neandertales como especies de extinguieron. Entonces la introgresión, la huella de introgresión quedó en nuestra. Bien, este es un papercito para mostrarles que van viendo distintos caracteres en humanos modernos. Y cuánto, esta barra es el 100% de la variabilidad. Y fíjense, esto es frecuencia de alelos neandertales en los humanos modernos, ¿no? Y ese alelo, ¿para qué contribuye? Fíjense que no es que los neandertales contribuyeron, por ejemplo, solo para pieles claras. No, los neandertales aportan a nuestra variabilidad de color para los distintos tonos. En todos los tonos hay alelos neandertales que aportan. Para los cronotipos, algunos de ustedes prefieren despertarse temprano, estar más activos, y otros hasta después del mediodía no me jodan. ¿Sí? Bueno, esa variabilidad en parte es genética. Y los neandertales han aportado para todos los cronotipos, también para la altura, el color de cabello, las alergias. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos variabilidad para todos estos caracteres y los neandertales también tenían variabilidad. Y la selección natural, para estos caracteres por lo menos, agarró toda la variabilidad. No es que le sirvió algún tipo de alelo neandertal. Entonces, de las reconstrucciones, estos son neandertales tal cual estaban dibujados a fines del siglo XIX, hasta les diría que la década del 40 del siglo pasado, estos eran los neandertales. Y ahora, estos son los neandertales. ¿Sí? Este es Bondi. Es noruego. Claro. Yo creo que lo he conocido en persona. Digo, fíjense cómo estas son reconstrucciones artísticas, ¿no? Pero con los datos, piensen en esto, con los datos, artistas reconstruyeron, ¿no? Pero al mismo tiempo el artista, producto de su época, pone o no prejuicios. Este Neandertal está en un manicomio del siglo XIX. ¿O no? Esto, ¿no? Pobre muchacho. Lo que les quiero llamar la atención con esto es que fíjense, porque acá hay un círculo perverso, que ustedes como investigadores, como científicos, tienen que estar medianamente atentos, que es que los artistas reconstruyeron con lo que se sabe, pero nosotros, lo primero que hacemos es toparnos con esto, y no da lo mismo lo que estudiaron la evolución humana, mirando esto como el hombre de Neandertal, a la hora después de vuelta, ¿no? Pensar un modelo, plantear un proceso, porque esto no es el patrón, pero
tranquilamente, lo primero que nos llega del patrón del hombre de Neandertal no es un cráneo positivo, sino una reconstrucción. Y las generaciones modernas que arrancan con esto, con hombre de Neandertal, obviamente que ahora no les hace ruido hablar de introgresión, que nosotros tenemos ADN Neandertal. Pero un poco también empezaron a hacer así, porque ¿de qué prefieren tener alelos dando vueltas? ¿No? Hay ahí una interacción interesante. Sí. ¿La regla de Halden? Vos acá lo que tenés, acá tenés los autosómicos y empunteados están los cromosomas sexuales. ¿Sí? Y esto es un valor que te dice qué tan cerca está de una zona importante funcional. ¿Ok? ¿Sí? Cuanto más chico todo el número, más importante es funcionalmente nuestro genoma. Si vos te fijas, para los dos casos, cuanto más cerca de algo funcional, menos introgresado hay de Neandertal. ¿Ok? Pero los autosómicos soportan más introgresado que los sexuales. O sea que la selección natural sacó más de genoma neandertal de nuestros cromosomas sexuales. Bien. Segundo humano de esta época interesante. Los denisovanos. Los denisovanos no tienen nombre científico todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos un holotipo y acá tienen a uno de los denisovanos que conocemos. No hay nada característico acá propio de los denisovanos. ¿Sí? Un pedacito de hueso que podrían dejar ustedes. Acá está la cueva de Denisova. Y este es otro caso espectacular. Acá tienen al otro denisovano. ¿Sí? Esto pensaban que eran restos muy fragmentarios de neandertales. Pero en la cueva de Denisova, por las características que tiene, que básicamente hace 50.000 años que es un freezer perfecto, cuando empezó la posibilidad de sacar ADN antiguo, obviamente se imaginan que todos los museos con plata se fueron a revisar todo lo que tenían a ver si podían conseguir. Estos fragmentos de la cueva de Denisova dieron unos rindes de ADN increíbles, increíbles. Eran las mejores muestras de ADN antiguo que se había conseguido hasta el momento. Pero cuando lo secuencian, estamos hablando del segundo o tercer intento de ADN antiguo que tenemos en Neandertal, secuencian esto y no era un Neandertal, era otra especie. De hecho, esta es la especie hermana con los Neandertales, así que nosotros ya no tenemos una especie hermana en Neandertal, sino en el conjunto entre denisovanos y neandertales. Hasta hace 40.000 años existió, así que casi que se extinguió después de los neandertales. Y lo peor de todo, segundo ADN antiguo que conseguimos era esta otra especie en el sudeste asiático, ¿sí? En la Melanesia, en el sudeste asiático, hasta el 6% del genoma de los indígenas de ahí es denisovano, de humanos actuales. Estamos hablando de gente que está en el sudeste asiático, está en Bali, en Papúa Nueva Guinea. Y tienen el 6% del genoma de un homínido que existió hace 40.000 años en medio de Siberia. ¿Entienden cómo es espectacular? Pero cómo destruye las cabezas de la gente que está tratando de entender quiénes somos y cómo evolucionamos. La cueva de Denisova está acá. Los humanos modernos que poblaron esta zona pasaron por acá. Así que está toda la chance de que nos estamos perdiendo algo que pasó más al sur que la cueva de Denisova. ¿Se entiende? Así que ahora tenemos neandertales hibridando con todo lo no africano y una parte de lo no africano hibridando con los denisovanos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un árbol totalmente dicotómico y que a veces para entender la evolución vamos a necesitar meter redes? Nosotros. De Denisova, por ejemplo, tenemos estos artefactos hechos, ¿sí? Sobre piedras
Así que de vuelta estamos frente a no saber casi nada de algo muy humano, ¿sí? Muy humano. Los denisovanos, que tienen un ADN tan hermoso, tampoco son puros. Hay algo que no sabemos qué es, porque ahora ni huesos tenemos, pero que en el genoma denisovano está introgresado. ¿Sí? Mi sospecha es que es el famoso Homo erectus, del cual no tenemos ADN, porque estaba dando vueltas por ahí por el sur del cielo. Pero hay algo, una población de humanos arcaicos, que en algún momento hibridó con los denisovanos. ¿Cómo saben que hay algo que Como cuando antes de que tuviéramos el genoma de Neandertal, nosotros conocemos la coalescencia, no nos daba con nuestra especie, denisovano pasa lo mismo. O sea, saben que falta algo de Hay, información? hay parte de la variedad genética de denisovanos que coalescen mucho más. Claro, claro. ¿Estamos bien? Fíjense cómo esto de ser un humano, en el sentido de representante del género Homo, de los 3 humanos que conocemos el genoma, los 3 son híbridos. Tienen partes introgresadas con otra especie de humano. Mínimo. Acá tienen a los habitantes del Tíbet, ¿sí? Humanos modernos, relatarán con las antiparras y su caballo domesticado. Y está muy interesante esto porque ahí en el Tíbet está este gen LEPAS1 que está fijado en el Tíbet y no se observa en el resto de los humanos. Esa secuencia que está muy conservada y es un gen totalmente seleccionado y moldeado por la selección natural para adaptarse a la altitud. ¿Sí? Ustedes saben, el Tíbet está en un plató, mucha altura, es el segundo lugar en el mundo donde los humanos se adaptaron a vivir con muy baja concentración de oxígeno, el otro es el altiplano boliviano. ¿Sí? De manera convergente, las poblaciones de ahí evolucionaron para adaptarse a la altura. Este gen otorga mayor eficiencia respiratoria, pero de una manera que no pasa en el altiplano, que también están adaptados, que el gen que permite mayor eficiencia respiratoria también trae algunos problemas cardíacos. Este no tiene contraindicaciones, y las mujeres portadoras de este gen dan a luz con menores dificultades en la altura y tienen menos riesgo de tener alta presión durante el embarazo. Un gen espectacular. Si uno quiere vivir en el Tíbet, les recomiendo que lo lleven por. ¿Sí? Ahora, ese gen para la genética de poblaciones era una locura porque el alelo más parecido tenía no sé cuántas mutaciones de diferencia. Entonces, hasta ahora, sospechan que les voy a decir algo que tenga que ver con la evolución humana, hasta ahora, hasta ese momento, este era un gen que era un outlier de evolución, era el gen que había evolucionado más rápido en nuestra especie. Acá está el alelo, esto es un mapa de haplotipo, no sé si lo ubican, básicamente cada redondelito es un alelo distinto, ¿no? Del gen EPAS. ¿Está bien? Los colores son en qué poblaciones estamos. Básicamente lo que quiero que vean es, este es el gen EPAS en este color del Tíbet, ¿ok? ¿Sí? Y está en este color solo porque está básicamente solo en el Tíbet. ¿Se entiende? Y cada alelo está unido al alelo que más se le parece. Y esto es proporcional a la cantidad de cambios. ¿Ok? Fíjense que para unirlo, que más se le parece, lo que les contaba, tengo que suponer que en el medio hubo 40 cambios. O sea, el alelo más parecido tiene 40 diferencias en la secuencia. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso yo les decía que este era el ejemplo de evolución más rápida en nuestra especie de un gen. ¿Por qué? Porque el Tíbet se pobló en tiempos prehistóricos relativamente cercanos. Bien. Este es el alelo que tenían los denisovanos. Fíjense que es mucho más, tiene más sentido ver que así dentro
directamente a partir de las denisobanas. Ahora, las poblaciones del Tíbet, esto es parte del paper, pero se los cuento. Las poblaciones del Tíbet no están cerca del Isoba, pero sí pasaron por el sur de esa caverna en tiempos que se supone que estaban también los denisobanas ahí en las planicies siberianas. Y eso no es en altura. Pero lo interesante de esto es que estas poblaciones híbridas, cuando empezaron a ocupar el altiplano del plató del Tíbet, tenían de manera neutra, dando vueltas, un alelo que en las condiciones del Tíbet tiene las ventajas que vemos. Entonces la selección natural en el Tíbet, N generaciones después, 1000 años después del evento de hibridación con los denisobanos, tuvo variabilidad para hacer que esa población se adapte de manera muy eficiente a la altura. ¿Se entiende? Ahora ven la potencialidad evolutiva que nos dio como especie, por lo menos esa población, estos eventos de hibridación, en donde no hubo que especular 40 mutaciones positivas diferentes, sino que en realidad fue un efecto de hibridación aprovechado de manera oportunística por el proceso selectivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la especiación de la hibridación como una oportunidad evolutiva de ganar un montón de variabilidad sin esperar que ocurran las mutaciones en el seno de las poblaciones? Acá tienen el ejemplo concreto, en nuestra especie. Los humanos modernos no tuvieron que esperar que ocurran nuevas mutaciones para adaptarse a nuevos ambientes. Pudieron recoger caracteres adaptativos por cruzamientos interespecíficos. Y entonces les tiro la pregunta para que vayamos avanzando. Si cada especie de humano que nosotros vimos, y vemos que las especies de humanos tienen esta capacidad dispersiva, cada vez que levantamos un genoma vemos que hay cierta naturaleza híbrida en esos genomas. ¿No será eso parte de la potencialidad evolutiva que nos caracteriza como género? Una capacidad de evolucionar gracias a un comportamiento aparte de no perdonar ni siquiera a otra especie como potencial pareja. O sea, claramente ahí es un patrón, pero es un patrón que empieza a ser consistente. ¿Cómo puede ser que tengamos 3 genomas de humanos y los 3 son híbridos? ¿Cuáles son las chances? Salvo que sea algo recurrente. Entonces estamos frente a esto, ya también lo vimos. Un evento de introducción adaptativa, tenemos un evento de cruzamiento entre especies que supera las barreras del evento reproductivo. Yo lo por realmente pasa en otras especies que esta hibridación siempre de manera muy cercana es algo raro, no pasa, digamos. ¿Otras especies de qué? No sé, digo, tomas otros modelos de mamíferos o algo más. No, hay otros clados que hacen lo mismo. Pero esto que te estoy contando, hasta hace no tanto, no estaba puesto como un tema probable, como un proceso probable de potencialidad evolutiva. Te contaba la historia de especiación de divergencia, evolución separada, que la hibridación, la hibridación se daba para contarte la regla de Halden, el reforzamiento y cómo terminaba la especiación eliminando los híbridos. Pero no es así. Hay un montón de grupos que claramente, por no tener eso como pide el libro, como pide la decencia del siglo XIX, de que lo distinto se mantenga distinto, se presentan esas oportunidades evolutivas. Dicho de otra manera, no es tan mala palabra no tener las barreras reproductivas perfectas y la hibridación. En términos evolutivos, ¿no? Se entiende lo que voy. Y antes, como proceso, estaban impuneados. En base a toda la forma de hibridación que vimos con vos, ¿esto sería un caso de una especie nueva dentro de los híbridos o una fusión de...? Por eso es una introducción adaptativa. Vos tenés un pedazo del genoma de una especie que por el evento de hibridación queda y después se estabiliza y se mantiene en un gran background de la otra especie. No somos un híbrido como habíamos visto, como un ploide de esos, porque en realidad no es que la mitad de nuestro genoma sino que quedaron islas de esos genomas en un 90%
90% del genoma sapiens africano, temprano. Por eso también las coalescencias nos dan la mayoría del genoma con un origen reciente africano y excepciones. Si no, tendrían que quedar dos gaussianas, la Neandertal y la humana moderna. Bien, básicamente este evento nos da una variabilidad que nos permitió posiblemente ocupar otros nichos adaptativos. Acuérdense, bueno, no sé si lo dije directamente, pero mucho del ADN Neandertal que está dando vueltas en nosotros tiene que ver con sistema inmune. Entonces se supone también que estas poblaciones africanas, humanos modernos, si hibridan con Neandertal, pueden adquirir muchas de las resistencias a las enfermedades europeas, que los neandertales venían hacía medio millón de años evolucionando, y los africanos eran obviamente poblaciones totalmente naivas. Entonces mucho de eso pudo haber sido aprovechado directamente, sin que desde Homo sapiens tenga que evolucionar de cero la resistencia, no sé, a las gripes europeas, a los parásitos europeos. Este ejemplo ya se había dado, pero se los recuerdo porque básicamente hicimos algo muy parecido de ganar por hibridación. Y acá también tenemos distintos linajes, porque claramente nosotros somos un híbrido entre más de una especie de humano. Entonces, volviendo a quiénes somos y cómo nos originamos, hace poco salió un laburito muy lindo que se llama directamente El origen híbrido de los humanos modernos, y es un llamamiento básicamente a que la hibridación es más, parecería ser más una regla que una excepción en nuestro linaje, y que además no es que nos quedó y son huellas de ejemplos de algo que derivó, se mantuvo tranquilamente, son las bases genéticas de muchas de nuestras adaptaciones y de nuestra adaptabilidad. ¿Sí? Pero una pregunta, entonces, decir híbrido está mal. Pero ¿Cuándo estuvo mal? no digo en nuestro caso, o sea, porque no somos mitad, 50-50, No, es un tenemos, caso de introgresión adaptativa, Sí. pero eso también se considera hibridación. sí, Eso es lo que no en me... un porcentaje tu genoma sí. Sí. Ah, está bien, listo. Era eso. Sí, el híbrido no es el híbrido de G1. Ese es un tipo de híbrido, tener la mitad del genoma de una especie. Y la Claro, mitad de pero yo otra. me quedé como con ese concepto más como cerrado. Claro, pero si tenés un 6% del genoma de otra especie, pura no sos. Perdona que te lo diga así. No, obvio. Ahí va, gracias. Bueno, y claramente podemos pensar que esto es fuente de innovación evolutiva. Me quedó una duda, no sé si, creo que no dijiste nada, pero hubo alguna producción de isobalo y Sí, también. hay progresiones. Sí. Creo que vienen más adelante, pero también hubo progresiones. Después de esa divergencia entre ellos. El tema con algunos de estos casos empiezan a haber un poco más de discusión porque de vuelta nosotros somos millones para el ADN, pero de isobanos, neandertales, como son menos N, hay mucho de esto de las coalescencias que vos estimás que tiene un error, que vos lo podés afinar si tuvieras más genomas de esas especies. En la medida que no los tengas, hay algunas cosas que no sabes si es error de coalescencia o evento de introgresión. Pero hay un par de lugares del genoma de isobano que parece ser que son libres. Esto también se los había mostrado, este es nuestro genoma y todo lo que aportaron los denisovanos y los neandertales a nuestro genoma actual. Así que entre lo azul y lo rojo, volviendo, puede ser más o menos importante, pero medio que yo no me tiembla decir eso. Somos una especie libre, ¿no? Y acá tienen denisovanos neandertales. Ahí va. Hibridación ahí. Hibridación acá entre neandertales. Hibridación entre denisovanos. Está el hominida este que no sabemos qué es, que también hibridó con denisovanos. Esto es lo más cercano a un mapa, ya es una red, no es una filogenia, de quiénes somos nosotros. Y todavía no está completo porque esto sería
sería como medio la dispersión de los humanos modernos, con eventos de hibridación en distintos lados. Les cuento que, a ver, África, que hasta ahora, como les estaba comentando, parecía que era el único lugar que no había pasado nada. En África tenemos que las poblaciones africanas no son puras, sino que son híbridas con poblaciones de humanos arcaicos africanos, que de vuelta no tenemos ni idea cuál es el aspecto. Porque no tenemos ADN antiguo. Quizás son algunos de los fósiles africanos que están dando vuelta, pero no sabemos, porque no pudimos sacar ADN antiguo hasta ahora de ninguna de las muestras de humanos arcaicos africanos. Pero sí sabemos que ni siquiera en las poblaciones africanas originales se mantienen puras Homo sapiens. No sé, ¿cuál es el Homo sapiens que se usa como lotipo? Es que vos tenés un Homo sapiens físico. ¿Cuál? Y está el holotipo, no sé, debe ser un cristiano, un francés, un modelo de Cartier, qué sé yo. Hay un holotipo de sapiens. Genéticamente, diga. No, ahí está, bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema y ahí está el ejercicio que uno tiene que hacer de incomodidad. Tiene que surfear uno la incomodidad esta, porque además, entre los humanos modernos, tenés distintas constituciones. Igual estamos hablando de las poblaciones originarias de cada lugar, ¿no? Ni hablar nosotros como una población americana, que quizás que ahora ya es, o sea, podemos tener ADN de Lisobana dando vuelta, o de un homínido arcaico vía los esclavos que vinieron de África y hicieron el, o sea, ahora ya es ni siquiera. Pero hay una constitución genética que no es pura, señores, hay que vivir con eso. Lo lamento. Y acá tiene esto también salió un poco, acá es un trabajo que trata de incluir con el ancho este las ideas de cómo puede haber influenciado el tamaño poblacional. ¿Sí? Que es algo que no, yo le decía, no se puede saber, pero hacia lo moderno sí podemos tener estimaciones de los tamaños poblacionales. Y sabemos que históricamente los humanos modernos, incluso en tiempos prehistóricos, sobre todo en África, tuvieron poblaciones mucho más grandes que, por ejemplo, los neandertales o los denisovanos. ¿Sí? Ahí había una organización, algo que hacía que demográficamente nos comportáramos con un N efectivo más grande. Otros patrones de migración, otras relaciones con los clanes, como sea, teníamos un N efectivo histórico mucho más grande. ¿Eso cómo se sabe? No. A esta altura, no voy a indagar mucho con vos, pero ustedes también podrían saberlo. ¿Cómo se estima el N efectivo No, de una población? pero con los datos que tenemos, o sea, espera. Poblaciones actuales. Ah, pensé que estabas hablando No, de no. con los arcaicos, Las perdón. poblaciones no, y lo puedes hacer con el ADN Neanderthal también. El nivel de variabilidad que vos esperás. Ah, ok, está bien, son todos con la... Está bien, Pensé que estabas... No, me fui... pero no viene mal para reflejar. Vos tenés una variabilidad esperada por un equilibrio de deriva-mutación. Está bien, sí. Y eso es proporcional a un N. Sí. Te da el efecto de la deriva. Claro, pero si no tenés el ADN y las actuales, si no, tenés no, ADN, está bien. tenés unas inferencias muy traídas de los hechos. Ah, está bien, por eso. Bueno, y también entonces está la discusión de qué significa eso, ¿no? De poblaciones demográficamente mucho mayores que otras. Pero también se entiende, por ejemplo, esto de que los humanos modernos, si se originan en África y tienen un N mayor, van expulsando oleadas de individuos en las otras partes del mundo. Y eso también hay como una especie de avasallamiento o conquista demográfica que hace que, con más razón, si a pesar de todo eso, tenemos ADN neandertal de denisovano, fue mantenido por selección natural. Porque por derivas tuvo que haber, todavía con más razón, desvanecido frente al gran pool génico de Homo sapiens. Bien, esto es lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos todos los eventos de hibridación con posibles fechas datadas, pero como ven, todo tiene una complicación que no se pensaba en su momento. Esto no es reemplazo, esto no es multiregional. Así que en realidad ahora estamos mapeando en dónde podemos identificar eventos de
este flujo génico entre lo que sabemos que son especies distintas de humanos. Nosotros, entonces, todos estos los humanos modernos, fíjense que es lo que decíamos antes, ¿no? Ahora nos tenemos que pensar como apareciendo las poblaciones por estos eventos que nos constituyen. ¿Sí? No es anecdótico. Nosotros somos lo que somos por ser 90% sapiens, pero también por ser 10% otras cosas. ¿Sí? Y eso es súper interesante, pero también es algo que viene de la síntesis extendida, ¿sí? Del pensamiento más moderno de la biología evolutiva, que en todo caso en la evolución humana se ve en este tipo de cosas. En poder aceptar que no hay algo como una filogenia dicotómica o una genealogía pura, sino que los eventos de anastomosis, los eventos de convergencia entre linajes, no son una anécdota, sino que son el origen, ¿sí?, de lo que somos. La fuente de innovación que nos permitieron llegar al presente. ¿Se acuerdan de Margulis y la teoría endosimbiótica, en donde la unión de linajes era lo relevante evolutivamente hablando? Bueno, ahora estamos incorporando la relevancia de la unión de los linajes en la evolución humana. Les voy a presentar, bueno, sudeste asiático, ¿sí? Durante las glaciaciones, todo esto es tierra emergida, se conoce como la tierra de sonda, y esto es Saúl, la unión de Papúa Nueva Guinea y Australia, pero fíjense que incluso con el máximo glaciar, acá tiene el océano abierto, el archipiélago, ¿sí? ¿A ver? Eso se conoce, eso quedó en las faunas asiáticas y australianas, son distintas, precisamente porque esto funcionó como barrera siempre, o desde hace millones de años, y se conoce como las líneas de Wallace, porque adivinen que uno de los primeros en darse cuenta de esto. Y les quiero contar, acá está la isla de Flores, les quiero contar a un muchacho muy interesante de nuestro grupo familiar, que es el hombre de Flores, que es prácticamente la última especie de humano extinto en extinguirse. Ya creo que había algunos pensando que quizás estaría buena idea hacer una pirámide y estos bichos todavía están dando vueltas sobre la Tierra. Y no lo trajimos, pero lo vieron al hombre de Flores. Era un humano, un humanito, que habitaba en la isla de Flores y que también unas características súper extrañas. Entonces, muchas preguntas de dónde viene. Se supone que desciende de Homo erectus o arcaicos, que evolucionó en la isla, en lo que se conoce como enanismo de isla, que es algo muy típico. Un montón de mamíferos que quedan atrapados en las islas, en un montón de islas del mundo, para esta época quedaron atrapados hipopótamos, elefantes, mamuts, distintas partes del mundo. Todos esos mamíferos que pasan cierto linaje, atrapados en las islas, evolucionan a volverse formas enanas. Tanto es así que casi que le dicen que es una regla. Bueno, nosotros tenemos un humano, nuestro árbol, que evolucionó siguiendo esa regla que hasta ese momento se la adjudicábamos a hipopótamos y elefantes, que es volverse enanito en una isla. Pero, así todo, con esta respuesta tan básica de cualquier mamífero, ya, quédense tranquilos, para los que les gusta la supremacía de los humanos, tenían incluso así, con estas formas y con estos cerebritos, industrialíticos. No te olvidas más de que ahí tienen al lado de un humano moderno, eso es un adulto, y estamos hablando, ¿no? Ahí sí, estamos hablando de que el linaje mostraba un patrón claro de la tendencia a aumentar el volumen cerebral, salvo excepciones, ¿no? Y este es el último humano en extinguirse, así que tranquilamente, si nos ponemos en talibanes del patrón, podemos discutir. Bien. Sí. No sé si la isla, ¿cómo es el descubrimiento de esa zona por sapiens, digamos? Australia,
Australia llegan hace 45.000 años los humanos modernos. Se vivían un montón. O no lo encontraron, no sabemos, pero o no los encontraron, o sí los revelaron, pero digamos, pasaron 30.000 años mínimo, que ya había humanos modernos que habían pasado por ahí, estaban ocupando no solo esas islas, sino Australia. Esa es otra cosa importante. Australia se puebla, como acá, hace 45.000 años, y esto estaba así. Así que los humanos modernos llegaron a Australia navegando. ¿Por qué navegando? Porque no fue uno o dos individuos que llegaron a Australia. Genéticamente es una población que fue fundada por muchos individuos. Eso fue un evento de poblamiento demográficamente abierto. Y nosotros no tenemos, o sea, las primeras embarcaciones, las más antiguas deben tener 3.000 años, 4.000 años, que tengamos registro. Pero acá sabemos que de alguna manera llegaron. Entonces, fíjense todas las cosas que nos estamos perdiendo, pero que por inferencias indirectas tenemos que admitir, digamos. De vuelta, porque como mamíferos nadadores, ¿no? Como mamíferos nadadores, no hubieran llegado a Australia, porque hay un punto en donde eso ya se vuelve una barrera para incluso mejores nadadores que nosotros. ¿Se entiende? Por algo existe la línea de Wallace. Como nadadores placentarios, a lo sumo llegamos a algunas islas de casualidad, porque las veíamos, pero la única manera de saltar la línea de Wallace, el único mamífero placentario que saltó la línea de Wallace sin volar, como los murciélagos, fueron los humanos, en tiempos prehistóricos. Así que sí o sí, dado que no volaron, porque les gusta a algunos les gustan las hipótesis más avanzadas, tuvieron que llegar navegando. Bien, esta diapo que viene es solo para dejarlo con todas las ganas, porque en otro momento hubiéramos tenido otra teórica con evolución cultural, y sí, pero no se puede. Pero todo para decirles que, fíjense, estos son los últimos 110.000 años, acá todavía había neandertales en Europa, pero después empieza un proceso cuando los humanos modernos, progresados, con toda la bola, ocupando todo el viejo mundo, los últimos 40.000 años de nuestra evolución, ya no es morfológica o genética, por lo menos no es que se detiene, pero lo que más llama la atención de los últimos 40.000 años, 50.000 años, es todo lo que pasa comportamentalmente. ¿Sí? Aparecen un montón de... aparece el arte, aparece la música, aparecen manifestaciones simbólicas, domesticamos un montón de animales, aparece después, cuando mejora en los últimos 10.000 años, 12.000 años, mejora el clima, a lo que se acerca a lo que estamos ahora, inventamos la agricultura, inventamos la ganadería, nos volvemos sedentarios, cambiamos por completo las dinámicas de producción y hoy por hoy somos el ingeniero ambiental a una escala planetaria como ningún organismo en el mundo. Alteramos todos los ciclos, el del carbono, el del nitrógeno, el del fósforo. Estamos haciendo locuras, hay que ver para dónde, pero lo que es verdad es que a una tasa y con una dominación global sin precedentes. ¿Sí? Y eso de manera acelerada en las últimas decenas de miles de años. Eso también es evolución humana. Eso no queda en los huesos. Obviamente se imagina que debe haber, hay toneladas de libros, millones de horas de discusión de esto, pero no van a quedar dentro de la materia. Y la otra cosa que antes discutíamos, que tampoco va a quedar, es que con mucho de la genética actual también reconstruimos cómo llegamos al último continente en ser habitado, que este sí fue solo habitado hasta que la ciencia demuestra lo contrario, por humanos modernos, que es el continente americano. ¿Sí? Estamos teniendo un montón de información para descubrir en qué momento, por qué distintos lugares llegaron el humano moderno a poblar América. Y hasta
hasta no hace no tanto los norteamericanos nos contaban que llegaron por acá y acá se desarrolló más las civilizaciones paleolíticas y después pasaron a ocupar Sudamérica y ahora un montón de discusión porque el poblamiento americano es varios miles de años más temprano de lo que se discutía antes con la escuela clásica americana, así que también con Ana Tropeo le pueden preguntar un montón de discusión en las escuelas antropológicas tirándose por la cabeza datos porque Sudamérica fue poblada mucho más temprano y de una manera más compleja, genéticamente hablando, de lo que se pensaba, ¿sí? Incluso rutas que antes no aparecían, pero a partir de la Polinesia, rutas que pueden llegar a haber influenciado sin pasar por el estrecho de Bering. Bien. ¿No te escuché? Sí. De hecho, por el estrecho de Bering pasaron caminando porque esto era Bering, pero en la misma época, si vos pasabas caminando por el en realidad tuviste que estar varios miles de años acá, esperando a que se derritiera todo el paquete polar este para pasar a Canadá. Y sin embargo, por la costa, la civilización Bueno, ya está listo. Podemos pasar. aprovechando la costa y los recursos del mar, para la misma época hubiera llegado mucho más rápido y es lo que se cree. Mucho del poblamiento americano fue marítimo, por navegación. ¿Te imaginás que esta gente no es que decía, un continente nuevo? O sea, van pescando, pasan por mucha energía, de repente están en Canadá y nos operaron. Bueno, son rutas que antes estaban menospreciadas, ninguneadas, y ahora cobran fuerza, sobre todo porque cada vez tenemos más datos genómicos para hacer simulación. Si lo tiro así, la que sabe mucho por la venta americana es Ana Tropea, la que lo tiene en el TP. Bueno, nada, solo para cerrar, porque si no, no habíamos poblado el mundo, si no le daba. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta?